Esto es Lili en CDN. El bailecito, el bailecito. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a esta su casa, la casa de todos, Lili en CDN. Hoy los jueves, ustedes saben que los jueves son de los economonstruos y tenemos temas así bien contundentes. Y además quiero señalar que luego de este primer bloque con economonstruos, recibimos a la queridísima Catherine Hernández, periodista, central de CDN, muy querida, quien además es una experta en temas de Venezuela y junto a un gran conocedor del tema, pues viene a la salita a darnos un update, o sea, verdaderamente ponernos al día de lo que está pasando en Venezuela ahora. Sabemos que tenemos una comunidad muy interesante en el país y además toda Latinoamérica está unida a una sola voz por la libertad de Venezuela. Qué bueno que podemos hablar de eso hoy. Pero entrando con los economonstruos, ya entramos en materia de economía, los billeticos que hay que defender. Y qué bueno que aquí tengo al economonstruo mío, de mi propiedad, aquí a mi derecha, que no es mío nada, de verdad, es del mundo, José Antonio Molina Espaillat, economista, y aquí a mi izquierda a José Alfredo Guerrero, economonstruo también, que es también libertarian. ¿Es así que se dice, José Alfredo? O sea, tu tendencia en la economía, en la rama de la economía o del comercio, es, ¿cómo se llama? Sí, libertario. Libertario. Y a mí me gusta porque la gente, tú sabes que ya tú tienes tu legión de fans, José Alfredo. Sí, la gente opina, dice, oh, pero este muchacho es contundente. Y hasta muchachos te han dicho, ¿viste? Ajá, oye. Y yo dije, no, pero hay que decirle a la gente el criterio de José Alfredo, que se sepa que el hombre está enfocado y lo que es ser un libertario. Cuando hablamos de libertario, ¿a qué nos referimos, mejor dicho? Bueno, mira, la libertad, o sea, el liberalismo clásico fue una respuesta a la monarquía, una respuesta al poder totalitario de los reyes, y realmente todas las constituciones, por ejemplo, de nuestros países tienen ese elemento liberal, que respeta, o sea, va hacia el respeto de la libertad del individuo, hacia estados pequeños, y tenemos ahí, por ejemplo, los Estados Unidos con su famosa Carta de Derechos, ¿no? Que se centra en los derechos naturales del individuo. Derechos humanos, digamos. Sí, pero desde el punto de vista natural, porque los derechos humanos, en la concepción libertaria de los liberales, va mucho el derecho natural. El derecho natural es algo que tú tienes por tu esencia de ser humano. O sea, tú no se lo debes al gobierno. Y en el ambiente comercial, por lo que hemos podido percibir de ti y de tus opiniones tan sabias, vemos que tú eres muy libertario en el ambiente comercial. O sea, entiendes que es mejor no tener ningún tipo de trabas de cara al comercio, sino que el comercio se desarrolle de manera espontánea, claro, y que el mejor sea el que triunfe. Claro, o sea, pero te decía, o sea, el derecho natural es que tú no se lo debes al Estado. O sea, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a la propiedad, son derechos que tú tienes como ser humano. O sea, no es una ley que te dice a ti, tú tienes un derecho de expresarte. No, eso es parte inherente de ti como ser humano. Entonces, lógicamente, uno de los derechos naturales principales es la propiedad. El comercio entre dos personas, básicamente, ¿qué es? Es un intercambio de títulos de propiedad sobre cosas. O sea, tú tienes una propiedad sobre un bien y tú lo cambias conmigo. Entonces el comercio realmente debe ser totalmente libre. Sin embargo, José Alfredo, y le voy a preguntar a José, eso del peje grande que se come el peje chiquito, está muy bien mientras tú eres el pez grande. Pero cuando tú eres el pez chiquito, la cosa no parece tan equitativa ni parece tan justa. ¿Qué dirías tú sobre eso? Bueno, yo no estoy tan claro, José Alfredo, y quisiera que tú explicaras un poquito mejor. ¿Es el libertario aquel que entiende que la intervención, mientras menos sea la intervención, vamos a decir, del gobierno, la economía debe funcionar mejor? O sea, un tipo de laissez-faire, o vas un poco más allá. No, básicamente es eso. O sea, lo que se diferencian las tendencias liberales es precisamente en el tamaño del gobierno. Los hay anarquistas, tipo Murray Rothbard, por ejemplo, que es cero Estado. Pero hay una corriente como, por ejemplo, de Ayn Rand, que son estados limitados. De hecho, fíjate, la misma Constitución norteamericana te visualiza un estado limitado. Fíjate que el Estado federal se concibe solamente con derechos que se le ceden al poder federal. Organizar un ejército, por ejemplo, para que no se vea una debilidad, o sea, para que se vea que hay un gobierno que tiene un ejército que va a defender la colonia. Exacto, eso es como el guachi de tu casa. Pero, por ejemplo, nada de interferir, por ejemplo, en los derechos de los estados. O sea, hasta 1913 el Estado federal en los Estados Unidos era muy pequeño. De hecho, ¿tú sabes cuál era la principal fuente de ingresos del Estado federal? El impuesto al alcohol. Hasta 1913, o sea, era un Estado pequeño.
Y eso, entonces, ese, vamos a decir, línea, es la óptica de ustedes, los libertarios, que sí, es que, sí. que el Estado no tenga poder, o tenga el poder No, o más sea, limitado posible. que esté concentrado en cosas principales, o sea, por ejemplo, en la administración de la justicia, en la seguridad, por ejemplo, esas son las cosas principales, pero no una En el intervención. comercio, por ejemplo. No, en el comercio no, nada. en el comercio. El comercio no debe intervenir, porque cuando interviene el Estado lo que hace es elegir ganadores y perdedores. Y poner tarifas, por ejemplo, lo que hace es eliminar entonces un derecho natural a comerciar libremente. A mí me hace muchísimo sentido, solo cuando yo no sea el pechiquito. ¿Qué dices tú? No, yo estoy de acuerdo, José Alfredo, cuanto a la parte quizás económica financiera, donde yo no veo bien cuál es el rol de ese modelo del Estado en cuanto a el aspecto social, por ejemplo. También se deja a que se autorregule o para ponerlo en otra palabra, ¿cuál tú definirías que es hoy el mejor ejemplo de un gobierno libertario o bastante libertario? ¿A quién te viene? ¿Suecia? O sea, ¿por dónde anda la cosa? Mira, lo que pasa es que no los hay puros, pero en el punto que tú mencionabas de la parte social, acuérdate que la intervención del Estado en los grandes esquemas sociales es un fenómeno del siglo XX, con Bismarck en Alemania. Del siglo pasado, Estados Unidos, del siglo pasado. Ya estamos en el 21. En Estados Unidos se inician los planes sociales en el año 1929. Correcto. Con una gran intervención estatal. Entonces, antes de eso, ¿qué se hacía? Bueno, existía la caridad privada, existía también por ejemplo, algo en que tú eres un experto, la parte del seguro. Claro. Por ejemplo, el evitar los riesgos, o sea, prever catástrofes. Claro, porque por y buscar las ejemplo, medidas. el seguro tiene más de 300 años que funciona como una industria privada. ¿Y qué es lo que el seguro? Bueno, guardar a través de una póliza de seguro para cuando se presente eventualidades de que muere, por ejemplo, el principal portador de ingreso a la familia, producto, por ejemplo, que tú puedas ahorrar para la vejez. O sea, todo eso y tiene de cara a un las elemento empresas privado. también, los riesgos, huracanes, incendios. Exacto, o sea, todo eso es genera privado, o sea, se genera privado. El problema del gobierno cuando se mete en las cosas es que todo es un monopolio. O sea, el gobierno se mete para monopolizar. Por ejemplo, la seguridad. Nosotros tenemos un esquema de seguridad pública que tiene más de 60 años, con la misma Policía Nacional. ¿Cómo funciona la policía en Estados Unidos? Es una policía pública, pero fíjate que es regional, comunitaria, o sea, municipal. Por eso en Estados Unidos no hay los niveles de violencia, por ejemplo, que se ven en estos países. ¿Por qué? Porque tú tienes una policía que el que es policía hoy, su papá era policía, su abuelo era policía, porque hay una tradición de familias que están en eso. No, pero aquí tenemos una Policía Nacional con un supergeneral que entonces decide lo que pasa con la policía en Pedernales, con la policía lo que está pasando en Higüey. Entonces, para mandar una rema de papel hay que hacer un oficio y mandarlo de aquí de la capital. O sea, eso no llega nunca, claro. Entonces, hay una concentración de poder muy elevada. También tú eliminas también la posibilidad de que la seguridad privada también surja, porque también la seguridad se puede dar a nivel privado. ¿Cuántas personas protegen en este país la seguridad privada? Pero en todos los edificios de apartamentos hay una seguridad. Vete a un mundo masivo, a los resorts. En los resorts, que en un momento hay cientos de miles de personas, la seguridad es privada. O sea, ¿y cuántas violaciones, cuántos atracos, cuántas cosas pasan en un resort? Ahora, ponle en un resort la seguridad pública a ver qué va a pasar. Pero mira, José Alfredo, retomando el tema ese, que era algo que estuvimos conversando antes de estar aquí en cámara, ¿tú estás, por ejemplo, de acuerdo con este tipo de decisión que ahora se está discutiendo con el asunto de las bancas de apuestas y el Ministerio de Hacienda, que está tomando una serie de, vamos a decir, flexibilizando una serie de medidas que evidentemente el resultante sería un aumento y una proliferación de las bancas de apuestas? La pregunta ¿es eso sano para la nación, o sea, para el país? ¿Dónde entra la preocupación social por el bienestar de la nación? O sea, la protección, de alguna manera, la orientación. Fíjate la contradicción, o sea, tú me estás hablando de algo donde el Estado tenía un monopolio del juego. O sea, existe la Lotería Nacional. Sí, sí. Entonces,
el juego no es ningún problema. O sea, me gusta lo que hace Hacienda, porque Hacienda lo que está haciendo es flexibilizar lo que no debió poner rígido. O sea, realmente... ¿Tú estás de acuerdo con que no haya ley, o sea, que no haya limitaciones? Que las limitaciones sean, por ejemplo, las municipales, o sea, que tú no puedas, que se cumplan leyes municipales, que tú no puedas poner una banca. Yo he visto banca en aceras, o sea, que es una banca en una acera, o sea, pero es un problema del municipio. Claro. Y también ahí viene otro tema, el asunto pero, por ejemplo, una banca al lado de un colegio, una banca al lado de, creo que de un hospital también. O sea, realmente ahí yo creo en la autorregulación, o sea, porque no es verdad que tú vas a poner una banca al lado de un colegio. Pero ahí está un asunto de... ¿Quién dice que no, por ejemplo? Porque, y si aparece alguien que dice, ay, pero yo voy a conquistar este mercado de los niños para que me jueguen. Oye, bueno, ahí están los padres que tienen que decirle a los niños. Pero los padres no están ahí cuando están en el colegio. La educación comienza en la casa, no a través de leyes. Yo lo que entiendo es que se está priorizando la necesidad de recaudación, básicamente, lo cual está muy bien, pero quizás el mecanismo que se ha buscado para lograr esa recaudación extra puede a mediano plazo y a largo plazo va a crear una situación quizás no tan saludable desde el punto de vista. ¿Pero en qué sentido? Porque mira, siempre cuando se van a hacer legislaciones, fíjate, la prohibición en Estados Unidos, ¿cómo fue uno de los eslogans que utilizaron para apoyar la prohibición? Decían que Estados Unidos era un país de borrachos. Un país de borrachos, y era la primera potencia del mundo en el momento que se puso la prohibición. Sí, pero mira... Entonces es lo mismo ahora, dicen que somos una nación de ludópatas, de jugadores, pero las encuestas del Banco Central, que la vimos un día aquí, claro, no reflejan eso. Y pero tú... mira, ay, perdón, chica. Perdóname, una cosa interesante con ese ejemplo que tú pones, y por eso la limitación. Ya no hay prohibición de alcohol, de venta de alcohol en Estados Unidos, pero sí hay límites y regulaciones estatales inclusive de edad para la venta de alcohol, por ejemplo. Entonces, porque la legislación sea estatal y la limitación sea estatal, no tiene ningún inconveniente, pero si es federal, sí. Esa es la parte que... No, pero hay estados que ponen limitaciones a la edad y ese tipo de cosas. No todos. Bueno, pero, en ningún sitio es libre, por ejemplo, porque se sabe que... 21 años en adelante. Es algo que va a causar... Pero es algo que tú le inculcas a tus hijos. Y tú te das cuenta si tus hijos beben y tú lo haces, pero sí, pero no todas las familias tienen el mismo criterio de educación y una nación merece proteger a la la de sus ciudadanos. Pero entonces, si hay padres irresponsables, como pueden haber, bueno, que entonces crean las dificultades. Si hay padres responsables, el Código Civil lo hace responsable de las cosas que hacen sus hijos. Sí, pero eso es un Código Civil perfecto que funcione. No, eso está en todo. El Código Civil es mundial, o sea, un menor está bajo tu tutela y tú tienes que lo que pasa y ahí es que está que los padres, por ejemplo, evitan ese tipo de cosas. Sí, pero lo que pasa es que tú estás hablando ya de la acción después de suceder. Exacto, la penalización. Pero ya estamos hablando de la prevención. Si el menor sufrió daño por el alcohol o lo que consumió, ya ese daño está hecho. Entonces, tú puedes reclamar después una compensación, pero... Pero aquí no, si el niño bebe es un problema. No, yo te digo, en el caso de que no hubiese limitación y el niño fue y le vendieron el alcohol y después, pues, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, tiene que haber una forma de proteger a esa parte de la población. Pero es que mira, realmente que es vulnerable porque son niños. Sí, pero en un drink, por ejemplo, ¿cuál es el principal mercado o ingreso que tiene un drink, por ejemplo, para vender? Es a los adultos. O sea, eso de los niños es un ingreso marginal y el que lo hace está corriendo un riesgo porque la policía te puede atrapar. O sea, yo no creo tanto que eso sea un daño, ¿no? ¿Tú piensas que, por ejemplo, la legalización de las drogas, que es otro tema aparte, pero desde el punto de vista de los libertarios, ustedes piensan que lo lógico sería legalizar? Fácil, claro. Ajá. Estados Unidos ha gastado $1 trillón persiguiendo la droga y no ha logrado nada. Lo que ha hecho encarcelar de más de 20 millones de personas por crímenes que no... Mira, el principio libertario es uno muy sencillo. El axioma de la no agresión. Entonces, si una persona, por ejemplo, fuma droga, ¿qué me está haciendo a mí? Se está haciendo daño a su cuerpo, no me está agrediendo físicamente. Entonces, tiene que ser un adulto que tenga esa responsabilidad de limitar sus actos. Pero un momento, esa persona eventualmente puede necesitar y requerir atención médica que la tiene que brindar el Estado, no se le da. Y entonces se incurre en un gasto para eso. Pero es que entonces debe negársele. Al adicto lo que hay que hacerle es negarle los servicios públicos de salud
discriminarlo en Tú los ves que trabajos. son libertarios, pero son también nazis. No, pero fíjate una cosa. Pero un adicto es un enfermo. Claro. ¿Cómo tú lo vas a tratar con Tú ese le vas a- mazo? Es igual que alguien que No, llega no, con un Ah. problema en el corazón, te va a decir, no, porque tú No, que consumiste tal pague. cosa. No, el adicto tiene que pagar. O sea, porque tú puedes limitar, mira, en la parte de los servicios sociales también hay que limitar la cosa. Mira, yo venía en el metro y en el metro había unos jovencitos hablando y dice una a otra, nos montamos en la estación Amin Abel, y dice, yo tengo, mi amiga se ha quemado 4 veces en lengua española, estudiante de la UAS, 4 veces en lengua española. O sea, la UAS es una institución pública de un intermediario para ofrecer el servicio público de que la gente se gradúe, y entonces permite que estudiantes se quemen 4 y 5 veces en una materia. O sea, ¿dónde estamos? O sea, tú tienes, aunque es una universidad pública, tú tienes que poner baja académica, tú tienes que poner reglas y controles para que la gente, el subsidio que tome, realmente no sea abusivo. Una óptica, José Antonio, que no sea libertaria, pero que al mismo tiempo sea democrática y evolucionada, ¿cuál sería entonces? Porque los libertarios yo los veo muy abiertos y me gusta. A mí me encanta la libertad y el nombre, pero al mismo tiempo un poco radicales con la gente en vulnerabilidad, José Alfredo. Eso es lo que me preocupa. El pez chiquito. Porque está la solidaridad privada. La solidaridad privada. Claro, pero la solidaridad privada, lo que pasa es que no se ve tanto por el tema del crecimiento del Estado en eso, pero el mundo, o sea, las historias de solidaridad privada y la cantidad de gente que ayudaba a los vulnerables están ahí. O sea, señor, no, yo creo que la gente está existido. cambiando conducta y está pensando más en lo suyo primero. Sí. No sé qué tú dirás, José. No, yo creo que definitivamente el Estado tiene un rol que jugar y un rol importante social, sobre todo para mantener en balance muchas inequidades que existen, que no necesariamente, según entiendo yo, se corrigen vía la libre competencia empresarial del sector privado, ni con la solidaridad privada, que porque es no es su opcional, responsabilidad, no hay ninguna exacto. Pero que hay abuso. Mira, por ejemplo, el tema de las embarazadas No, haitianas. pero- O sea, tú tienes el Estado, el dominicano paga impuestos y entonces un buen porcentaje de la parte hospitalaria está siendo utilizado por personas que lo usan gratis. No, yo no- Y a incluso través ciudadanos extranjeros que Ujú, vienen. eso es claro. cierto. Y eso es preocupante Entonces, en parte, es verdad. El tema de la educación pública, está bien. O sea, educación pública, vamos a poner escuela, pero tenemos una EDP que te para las escuelas en cualquier momento. Y fíjate la barbaridad que se dio en estos días cuando una directora permitió que un adulto que se levantó un muchachito cuando era menor, celebrar eso con un peluche, llevándole un peluche a un menor. El niño la escuela ya es un pública. adulto, tiene 18 años, pero allá hubo un enamoramiento cuando el niño era menor. O sea, Mira, ¿cómo yo tú no permites conozco, eso en la yo no escuela conozco los pública? detalles de ese caso. Ahora, mi pregunta es, pero si hubiera sido un adulto a una niña de 18 años, entonces, ¿es por el asunto del género, de que era homosexual? No, es que o- era menor, es que el niño era menor. O sea, No, tú- fue menor, pero en el momento de... Está bien, pero si tú tienes, o sea, el Estado no ha firmado convenio para la protección y del abuso infantil. Claro. Y capturar los depredadores sexuales. Y tú tienes un depredador sexual que te va a un colegio, a una escuela pública y te hace ese acto ahí. Nos O sea, vamos a una pausita, cosa- pero la verdad que está interesante. Y regresamos de nuevo, seguimos aquí en la sala económica con los economonstruos para seguir debatiendo tantas cosas que podemos aprender en colectivo, porque verdaderamente encontrar la verdad, esa línea fina que divide lo que está bien de lo que está mal, es muy difícil. Señores, aquí está poniendo a José Alfredo hasta la juca de tema, pero eso lo tenemos para mañana, que se hablará un poco. Ah, sí. Qué interesante, porque verdaderamente yo creo en la libertad, creo que todos los dominicanos buscamos, la libertad está en nuestro símbolo patrio, pero sin embargo hay vulnerabilidades, vuelvo a mencionar, que requieren ser de alguna manera supervisadas y protegidas por entidades que tienen más poder y más control, porque no todos los dominicanos manejamos el presupuesto nacional, el gobierno sí. ¿Qué dice José de lo que hemos estado mencionando hasta ahora? No, lo que yo quiero resaltar es que yo no digo que el sistema que tenemos nosotros aquí o que tiene Estados Unidos o Suecia, para decir algo, es perfecto, ni es el mejor. Lo que yo digo es que tratan de abarcar facciones importantes de la sociedad y de la nación que un enfoque puramente libertario, pues muchas veces pues no lo toma en cuenta, ¿no? Tiene Entonces, algunos matices. en países como el nuestro, por ejemplo,
donde tenemos una democracia incipiente, donde realmente el desarrollo social, pues bueno, ahora es que se está hablando de una ley de seguridad social hace apenas unos 20 años, 10 años, algo así, necesita manifestarse y proteger a las personas que están en vulnerabilidad y también en situaciones de inequidad, que no hay forma que pudieran, en base a una libre competencia y un libre albedrío, pues quizá tener una igual oportunidad de desarrollo. Y fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, tiene el welfare. Y en Suecia los ciudadanos están súper protegidos por la economía global, o sea, por la economía gubernamental de alguna manera. O sea, que verdaderamente los países que tienen una economía más desarrollada están protegiendo mucho más a su gente. Sí, pero el problema, siempre con el problema del Estado es el asunto del costo. O sea, está bien, tú lo proteges, pero ¿a qué costo? Pero que quizás que tenemos que ser eficientes como gobierno para que las inversiones tengan retorno. En eso tenemos siglos. El problema del Estado es que, mira, por ejemplo, es verdad, o sea, la seguridad social en la forma moderna tiene poco tiempo, pero teníamos el seguro social. El Instituto Dominicano de Seguros Sociales, por suerte, no tuvo una cobertura nacional porque cubría hasta ciertos salarios mínimos. Pero, por ejemplo, esa institución, en los 80, nosotros en la Fundación de Economía y Desarrollo le dábamos mucho seguimiento. Y entonces tú veías los presupuestos ejecutados y el 60% del dinero se iba en gastos administrativos. Claro. Entonces, no, y eso es cierto, eso es tan cierto de que tenemos inversiones no eficientes en el gobierno. Eso es así, es una realidad. Y no en el nuestro nada más, en muchísimos gobiernos de nuestra región. Hay muchísimo robo en el Seguro Social. Y también fíjate que inversiones en casos famosos tontas. Que no tienen realmente una prioridad clara. Mira, uno de los problemas grandes que tuvo el PRD, por ejemplo, cuando llegó al poder, fue sacar a las monjitas de los hospitales. Las monjitas era que te llevaban el dispensario médico. El cheleo, el dispensario médico en los hospitales. Nunca faltaba una medicina, un mejoral, una cosa. ¿Por qué? Porque son personas que están dedicadas al Señor, a su religión. No, o sea, no tienen intereses materiales. Entonces, no, espérate, no, te vas tú, un compañerito, a dirigir el dispensario. ¿Qué pasó después? Comenzaron ¿Y qué hicieron crisis con las monjitas entonces? No, se fueron para adorar al Señor. Sí. Por eso te digo, o sea, el Estado tiene que también utilizar también mucho el sector privado en ese tipo de cosas, en cosas así. Mira, del gasto social que estamos hablando, el Estado, por ejemplo, ¿qué hace bien? El tema de las asociaciones sin fines de lucros. Tú agarras el presupuesto y se le dan aproximadamente 1.800, 2.000 millones de pesos a más de 1.500 organizaciones ONGs. Que ya están fiscalizadas. Pero se ha sonado mucho también que hay muchas ONG que son de compañeritos del partido. Yo te dije para invitar aquí a la señora Celeste Cilia de Castellano para que explique ese proceso. Eso se hizo una depuración. Se llegaron a excluir 200, pero tiene ahora que tienen que realmente decir en qué gastaron el dinero. Claro. Que eso es parte de lo que el Estado debe hacer, que claro, no es libertario, fíjate. No, eso es como monitoreo. Pero fíjate que está a través del sector privado. Claro, claro. Que es más, por ejemplo, el Fray José en el Caliche, que hace muchísimas obras sociales. Pero a todo, así también. El hecho que estén también en religión no es tanto, porque hay una persona que se ha dedicado a criticar mucho la fiscalización que se ha hecho, porque él tiene una asignación para construir letrinas en donde estaba y después de una fiscalización el que se le habían entregado, oye, dijo una palabra que no le gusta el Tavo, no fiscalización, después que se auditó el gasto, no había hecho ni una. Entonces, por eso es bueno también el control. Pero el sector eso pasa privado, cantidad. Sí, pero también tú tienes que ver con la recién promulgada, ya la promulgaron la ley electoral, ¿no? ¿Por qué el Estado, vía la Junta Central Electoral o lo que sea, tiene que cargar con el costo de las elecciones primarias de los partidos? O sea, eso no es un gasto para una población vulnerable, porque se supone que el Estado sí debería proteger, a diferencia del criterio libertario. Para mí, o sea, es casi libertario como tú, que se sepa, José Alfredo, que me gusta, así determinado, pero tomando en cuenta que también hay gente que necesita protección y que necesita equidad, porque no todos tenemos la misma oportunidad. En ese gobierno avanzado, porque mira, se focaliza el gasto,
realmente esos esquemas de focalización, de ir realmente al más necesitado en los barrios para darle ayudas puntuales. Claro. Está el asunto también. El otro día inauguró Reside, el asunto para las personas que necesitaban asistencia de la primera dama. Literalmente locos de la calle, que no tienen dónde estar. Se está haciendo muchas cosas. Y mira, por ejemplo, las personas que reciben bono gas, etcétera, también tienen un compromiso de también mandar los niños a la escuela. Eso es a través de Prosoli, Progresando con Solidaridad. Pues sí, hay unas correspondencias, corresponsabilidades. Pero eso siempre tiene que ser algo mínimo. O sea, lo que no podemos es crear un Estado social en el que entonces todo el mundo dependa del Estado. Porque entonces pero fíjate que hay que hacer protecciones, porque todos los países protegen a sus clases vulnerables. No estoy tampoco en el otro extremo de que sea cero, pero sí entonces ese gasto, ver lo que sea costo eficiente, que sea focalizado, etcétera. ¿Qué decías tú? No, estamos de acuerdo. O sea, yo lo que creo que no solamente la libre competencia empresarial resuelve todos los problemas. El 90%. No, yo no creo que tanto, pero... Quizás la mitad, José. No, es importante, pero si fuese así, no existiría ese tipo de mecanismo en ninguna otra parte del mundo. Y es todo lo contrario. Unos funcionan en mejor escala que otros. Pero es que el crecimiento del Estado realmente viene por los grupos de intereses. O sea, los congresistas no es que se inventan cosas, o sea, muchas veces son los mismos empresarios que van al Congreso a pedir favores. Eso te iba a decir, qué bueno que lo señalas. O sea, fíjate tú que los empresarios que tú estás señalando desde la perspectiva libertaria, que el empresario, el sector privado, asuma la responsabilidad de la mayor cantidad de cosas, ¿cierto? En competencia. Pero la palabra clave es competencia. Pues vamos a hablar claro de competencia, porque te iba a decir, no todos los empresarios realmente están haciendo cantidad de leyes que favorecen y que no usan de la manera correcta. Si tú pudieras elegir entre tener un monopolio y competir, ¿qué tú elegirías? Competir. Bueno, tú eres excepcional. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy anti-monopolio. Me parece que el monopolio es un abuso de poder. O sea, es para ser como tú, íntegro, no contradecirme. Pero si tuviera una ley ahí que te va a dar un A mí me gusta la competencia. Yo creo que eso que alguien inventó de que la suma uno, o sea, para tú ser más, el otro tiene que ser menos, para mí es una falacia. Sí. Pero lamentablemente el empresario no le gusta competir. O sea, es más cómodo para él, si tiene la oportunidad de un Estado que se lo permita, entonces ir a explotar esas brechas fiscales y hacerse entonces legislaciones que le garanticen la propiedad. Pero también recuerda que la cosa se complica, que los empresarios eventualmente van evolucionando y terminan en la parte de la legislación también. Por ejemplo, ¿cuántos banqueros de apuestas están hoy en la Cámara de Diputados? Pero claro, cantidad de muchos. Entonces, y fíjate lo que quieren, que ellos dicen, oye lo que están diciendo ellos no quieren más. No, al contrario, ellos dicen que sí, o sea, no pongan más banca. Si ustedes lo que quieren es dinero, nosotros le conseguimos el dinero, pero no dejen entrar más. Claro. Señores, se nos acabó el tiempo, tenemos un minuto, ¿cómo despedimos? ¿Qué decimos de esto entonces? Un libertario medio, ¿cómo creamos aquí una conclusión? ¿Qué dirías, José? Hay que buscar el sistema, yo no creo que es exactamente ese, pero vaya, hay que trabajar. Hay que tomar en cuenta a los libertarios también, pero necesitamos flexibilizarlos un poquito. La casa de todo, es la casa de todo. Es la casa de todo. Bueno, gracias a José Alfredo Guerrero y al queridísimo José Antonio Molina. Vamos a una pausa y regresamos ya. Bueno, esto se pone todavía más caliente y candente con Venezuela porque nos solidarizamos todos con ese hermano país y queremos saber todo lo que está pasando allá. Y en compañía de los mejores, Catherine Hernández, queridísima compañera, y Yatzel Román, coordinador general de Juventud LAC. Que conten antes. Qué feliz, de verdad, qué feliz que estoy, porque a esta joven que tengo aquí a mi derecha es una mujer a quien yo admiro mucho. Me encanta su forma de ofrecer las noticias y sobre todo me encanta su pasión por su pueblo y su fidelidad con todos los venezolanos. Es Catherine Hernández, que ustedes conocen muy bien. Y aquí a mi izquierda, la mano, por favor, choque 5. Yatzel Román, joven, pero de verdad que ha rendido este joven, coordinador general de Juventud LAC, que es una asociación de jóvenes en Latinoamérica por la
democracia. Así es. La verdad que es súper chulo tenerlos a los También dos. me siento en mi casa porque durante bastante tiempo estuve aquí en Noticias Entre Políticos, precisamente con Catherine. Sí, Catherine fue que me dijo, tiene que llevar a Yaxel también para que me acompañe. Yo le dije, contigo rendimos, pero vamos a hacer corito para que hayan más opiniones. Y qué bueno, porque la verdad que te sigo. Ay, me encanta esa fidelidad con tu pueblo, esa integración que tú tienes con tu gente y sobre todo esa integridad y esa forma de ver una verdad que nunca cambia. Sí. En el periodismo eso no es tan común, así que qué bueno que lo hagas porque es importante y Venezuela lo necesita, tu patria. Así es, hay veces que yo hablo como periodista y hay veces que hablo simplemente como venezolana, porque bueno, los periodistas no somos unos bichos raros, que no sentimos, que no padecemos, Claro. que no tenemos a nuestra gente sufriendo. Evidentemente, la situación, y eso tú lo sabes, que definitivamente a uno le conmueve, ¿no? Le asusta. Y hay muchas situaciones que nos llevan como periodistas y además como ciudadanos a emprender acciones, que es lo que hemos estado tratando de hacer desde el día 1, porque hay mucha gente que piensa que es que la situación de Venezuela empezó a transformarse hace 3 años. No, y yo exacto, insisto es en muy bien decir, dicho. esto es una consecuencia de años Sí. de desidia, de corrupción, además de una serie de medidas autoritarias, dictatoriales, a mi juicio, que no empezaron con Nicolás Maduro, empezaron con Hugo Chávez y lo que estamos viendo es que es la debacle. Lo último que ya le queda a este tipo de sistemas que definitivamente lo que hacen es empobrecer, dañar, suprimir libertades y como periodista eso va totalmente en contra de lo que yo soy. El principio de la libertad. Y como una ciudadana que nació en democracia con dificultades, ¿no? Yo nunca he dicho que no soy una abanderada de defender a priori a todos los gobiernos de lo que le llamamos la Cuarta República, pero te voy a decir algo. Haciendo el balance, como decimos en Venezuela, eran unos niños de pecho al lado de lo que tenemos en Venezuela en este momento, como un gobierno de facto, como un gobierno que, a mi juicio y al juicio de todos esos millones de personas que están en las calles de marchas Venezuela, masivas, han usurpado al Poder Ejecutivo, han usurpado el Tribunal Supremo de Justicia, han ilegitimado a la Asamblea Nacional, al Congreso de la República, que es el único poder en este momento electo democráticamente por la gente. Y Guaidó es autoproclamado, que si bien es cierto que tenemos muchísimas simpatías con Guaidó porque se ha empantalonado en un momento tan crítico, no es menos cierto que él se autoproclama. Bueno, ¿qué dices, Yacer? Autoproclamación Dale, no Yacer. sería la figura que yo usaría, que de por sí tengo que resaltar que Juan Guaidó es una persona con quien tengo amistad. De hecho, estuvimos juntos con Catherine hace unos años. A mí me parece muy interesante. CDN, pero tenemos que ver lo que es la figura constitucional. Cuando hay un vacío en lo que es la presidencia de la República, establece la Carta Magna, que fue de por sí redactada, proclamada y promovida por el propio chavismo, que entonces asume el presidente de la Asamblea Nacional. Que era el caso de Guaidó. Y era el caso de Guaidó. Entonces algunos se preguntarán, pero ¿cuál sería el vacío? El punto es que en el año pasado se celebraron elecciones que fueron catalogadas por la casi totalidad de la comunidad internacional como una farsa. Incluso la República Dominicana, que recordaremos que votó en junio del año pasado, por desconocer ese resultado, que fue todo lo contrario a lo que se había intentado lograr con los diálogos que durante tanto tiempo se llevaron a cabo en nuestro país, en Santo Domingo, en Cancillería, que se burlaron de la disposición que mostró nuestro gobierno, el de todos los dominicanos, para llegar a un acuerdo que fijara condiciones mínimas para la participación, como incluso en un momento lo hizo el propio Pinochet, que fue a elecciones, perdió y salió, como lo hizo en su momento Daniel Ortega, que fue a elecciones, participó y perdió. Pero aquí se impuso una farsa electoral que no permitió una participación plena, fue desconocida, y como fue desconocida, entonces se aplicó la Constitución y asume Juan Guaidó. Desde luego hay que tomar... con un apoyo masivo, hay que señalarlo, con un apoyo del pueblo grande, significativo, y internacional también. Sí, desde luego, 51 naciones y 51 naciones de distintos signos ideológicos. Incluso, por ejemplo, Costa Rica, que es un país que tiene gobierno de centro-izquierda, España, que tiene un gobierno de centro-izquierda, Islandia, que es una nación muy pequeña, pero que tiene un gobierno de casi ultra-izquierda, pero que lo reconoce en gran medida. Pero por eso yo marco la diferencia entre lo que es un gobierno legal y un gobierno de facto. No podemos tapar el sol con un dedo. Quien tiene ahora mismo el gobierno de facto, el régimen, sería Nicolás Maduro, porque está en Miraflores y tiene todavía una mayoría en las Fuerzas Armadas. Eso no es inédito en América Latina. Recordaremos que en el propio Haití, entre el 91 y 94, Raúl Cedras encabezó el gobierno de facto, pero a nivel internacional, quien estaba siendo reconocido, invitado a todas las cumbres y que participaba, recibía los fondos, era Jean-Bertrand Aristide, hasta que en el 1994 el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la intervención para
para reinstalar a Jean-Bertrand Aristide. O sea, que obviamente las poblaciones en diferentes países, dados situaciones como esta, obviamente tiene que aparecer un guapo que defina y asuma la responsabilidad, sobre todo si tiene este apoyo masivo y de la Cámara, o sea, realmente de las instituciones de poder. Aún así, me gustaría entender un poquito la parte humanitaria, porque fíjate que yo veo que estamos mandando los pueblos ayudas, el pueblo venezolano está sufriendo de cantidad de carencias y entonces se bloquean las fronteras para que no entre esa ayuda. No he podido entenderlo bajo ninguna circunstancia. Miren, cuando se habla de la ayuda humanitaria es importante entender qué es lo que está viviendo Venezuela en este momento, y eso ha sido definido no por mí, que soy periodista y lo que hago es tratar de recoger las versiones de la gente que sabe. Personas que saben sobre lo que es ayuda humanitaria, derecho humanitario internacional, han calificado lo que ocurre en Venezuela como una emergencia integral humanitaria. ¿Por qué es una emergencia integral humanitaria? Porque definitivamente ha sido una emergencia que ha sido causada por el hombre. No estamos hablando de una devastación producto de un terremoto, no estamos hablando de una devastación producto de un huracán, no, estamos hablando de que el sistema de gobierno ha acabado con todo el aparato productivo del país y lo ha llevado a una situación tal en que los venezolanos hoy en día, y yo tengo cifras acá porque incluso las anoté hace pocas semanas que tuve que colocar un post en redes sociales y que aprovecho este espacio para además decir lo que en aquel momento dije en redes, que me indignaba escuchar de voces que se dedican a crear opinión una suerte de interés de comparar lo que está ocurriendo en Venezuela con lo que ocurre de alguna manera en Haití. No son similares de ninguna forma y no tengo ningún interés en compararlo, pero lo que yo les comentaba era, no puede ser que ustedes utilicen una situación política de la República Dominicana para querer decir que ¿por qué la ayuda humanitaria no va a Haití y sí a Venezuela? Claro. La ayuda humanitaria ha llegado a Haití. Cantidad. El país más intervenido del hemisferio occidental. Y justo, bueno, aunque hay entonces, muchos no es justo, comentarios sobre el manejo de esos ingresos, pero ciertamente Haití ha recibido ingresos del mundo entero. Pero además la ayuda humanitaria en Haití sí ha definitivamente llegado, no ha surtido el efecto para el que se establece. Bueno, y la situación de Haití también es un hoyo negro, es muy difícil. En Haití hay una situación de corrupción que también afecta. Pero en Venezuela se ha negado el ingreso de ayuda humanitaria como una estrategia política. De Maduro. Lili, como una estrategia política. Que fue cerrar las fronteras por donde estaba llegando. El país está cercado. Incluso tenemos frontera con Venezuela, Venezuela con Colombia. Tenemos con Colombia y con Brasil. Y con Brasil. Pero incluso no solamente lo niegan, sino que anunciaron para el día de mañana y pasado que van a estar entregando ayuda a Colombia, porque ellos tienen para ayudar a los demás, o sea, burlándose. Dicen que van a aliviar la pobreza colombiana. Pero ¿quién va a creer eso? Además tú ves unas grandes incongruencias en el discurso del muy poco brillante Nicolás Maduro, cuando de repente además dice, negamos que haya una crisis humanitaria en Venezuela, reiteramos que en Venezuela todo está bien, como lo ha dicho en distintas oportunidades Delcy Rodríguez, que tiene como 600 cargos en el país, y dicen hoy, me parece que fue ayer y que ya llegaron hoy, hemos recibido no sé cuántas toneladas de ayuda humanitaria de Rusia, porque entonces ese es el problema, Rusia, es la calificación política de una gente que no le importa la política. ¿Y a quién me refiero yo? Son algunos datos que tengo acá. Estos son datos recopilados por New York Times, por ejemplo, de doctores de 21 hospitales públicos del país, de 17 estados, dijeron que sus salas de emergencia están atiborradas de menores con desnutrición severa. En el reporte anual de 2015, el Ministerio del Poder Popular para la Salud se reportó un aumento de 100 veces en la tasa de mortandad en niños menores de 4 semanas. Me refiero de 0,02% en 2012 a poco más de 2%. Eso es niños que además no tienen ni siquiera ataúdes para ser enterrados. La situación es realmente crítica. Los pacientes con enfermedades como cáncer están muriendo por falta de medicinas. Los pacientes que tienen problemas renales mueren y tienen que... Además, leía un caso de una compañera periodista que hablaba con un paciente que tenía que someterse a tratamiento precisamente para sus riñones, en la diálisis. Y ella decía que este señor se sentaba en las máquinas con temor porque no sabía si la máquina iba a operar de manera correcta y en vez de salvarse lo que iba a hacer era morir en la máquina. Claro. Eso es
catastrófico y eso no respeta color político. Y esa ha sido una de las principales banderas de Juan Guaidó y de todos los que han hecho este movimiento. Juan Guaidó, tú dices, bueno, se ha empantalonado, le correspondía. Muy bien. O sea, la verdad le que correspondía. Y ha sido es una esperanza para Venezuela. Y ha sido una sorpresa. Sí. Yo insisto en calificarlo de esta manera. Lo conocí como dirigente estudiantil, lo conocí como representante de Voluntad Popular, pero nadie esperaba que este joven venezolano tuviese el tino y la entereza que ha tenido y que ha demostrado hasta ahora. Y es un muchachito, 30 y pico de 35 años. 35 años. Entonces, las fronteras que se han cerrado Sí. Han sido ambas, tanto la de Venezuela con Colombia como la de Venezuela con... Ay, Dios mío. Bueno, hoy con Brasil. Con Hoy, Brasil. hoy han ido un poco más allá. Porque hoy desde Caracas y desde las principales ciudades del país, un grupo de diputados salieron precisamente para llegar a las zonas fronterizas. Bloquearon también las principales autopistas del país. Pero hoy la gente volvió a demostrar que perdió el miedo. Claro. Los guardias nacionales colocaron barreras y la gente movió las barreras. Esto quizás usted no lo va a ver en, bueno, no quizás, usted no lo va a ver en Telesur, usted no lo va a ver en Venezolana de Televisión y quizás no lo vea, y tengo que decirlo con mucho dolor, en ningún medio de comunicación en Venezuela, porque hoy en día los medios de comunicación en Venezuela están absolutamente censurados. Hace Los tiempo ya. principales medios de comunicación están bajo censura, reciben amenazas y no pueden llamar a Juan Guaidó como presidente encargado de la República, que es, como bien ha dicho Yatzel, lo que establece la Ojalá y no Constitución. haya sangre en esas fronteras, Yo espero que en no. este Esperemos que no. enfrentamiento. Y que en esas fronteras también hay algo que tomar en cuenta. Ya han anunciado no solamente el presidente Iván Duque de Colombia, sino el presidente Sebastián Piñera de Chile, de que van a estar acompañando lo que es la entrega de ayudas humanitarias. Entonces eso no solamente es un gesto, sino que también lleva a una situación en la cual si existe una agresión, ya y eso lleva al derecho internacional a otro tipo de medidas. Que por ejemplo muchas personas se preguntan por qué no hay mayor, si se quiere, condena a través de organismos como son las Naciones Unidas y demás. Claro. Y es que sanciones, en claro. el Consejo de Seguridad, donde ahora mismo República Dominicana tiene Acaba de entrar. tiene un asiento no permanente, pero en dicho organismo Rusia tiene derecho a veto. También lo tiene China, pero a diferencia de Rusia, que ha jugado un rol más político, China ha sido más pragmático. Incluso se ha reunido con sectores representantes de la resistencia democrática por el hecho de que Venezuela le debe 50.000 millones de dólares a China. Y ellos son un sector tan pragmático que lo que quieren es asegurar que eso se le pague. Dinero, Pero claro. Rusia sí ha aumentado la retórica apoyando a Nicolás Maduro por una razón geopolítica. La de los chinos es económica. Sí. Pero entonces es... Que los chinos cobran, bueno que lo sepamos. Sí, Los sí, chinos cobran. cobran. Y en especie en ocasiones, porque incluso iniciativas que ellos han financiado, eventualmente cuando no se les logra pagar, ellos lo que han hecho es que se la han quedado. Así es. Pero bueno, el hecho de que el presidente Piñera y el presidente Duque se ha anunciado que también más congresistas norteamericanos van a estar participando. Ya hemos visto que el senador Marco Rubio se ha trasladado a Colombia participando en Cúcuta. También se espera la participación del senador Rick Scott y demás. Y esto puede llevar a una mayor crisis internacional de legitimidad para lo que sería el gobierno encargado de Juan Guaidó. ¿Cuál es la posición de Trump en relación a esta situación? ¿Ha sumado para los venezolanos? ¿Cómo lo perciben, vamos a decir, las políticas de Estados Unidos? Fíjate que en este momento, y tú, qué bueno que dices las políticas de Estados Unidos, yo no considero, sobre todo tras el discurso del Estado de la Unión ofrecido por Donald Trump ante su Congreso, que esto sea una política de Donald Trump solamente como presidente. Pues Nancy Pelosi también se pronunció. Así es, Nancy Pelosi fue la primera. Sí, bueno, pero Nancy yo creo, bueno, tú sabes de eso mucho, déjame no decir nada. Nancy Pelosi se pero pliega fue de las a primeras. este discurso, aún con grandes diferencias con Donald Trump, aún con las grandes diferencias que existen entre republicanos y demócratas, se unifica todo el organismo político, por decirlo de alguna manera, y hasta partidario de Estados Unidos en una sola voz y aplauden. Creo que fue el único momento que aplaudieron a Donald Trump. Hubo unos cuantos, pero cuando Donald Trump anuncia habló del caso de Venezuela, todo el Congreso se se puso de pie. Así que yo no califico esto solamente como una política de Donald Trump, que definitivamente ha tenido un rol importantísimo, sino como una política del gobierno de los Estados Unidos que ha dicho ya y una está conciencia masiva, humanitaria, en relación de que uno se pone y empatiza con una dificultad como esta. Sí, que vuelvo y digo, es un tema que va mucho más allá
contenido ideológico, porque muchas veces se quiere usar el eslogan de que esto es una supuesta derecha imperialista, yanquista contra los progresistas de América es un Latina. Discurso que tiene 50 años y que ya nadie cree. Es obsoleto, Catherine, totalmente obsoleto. Pero preguntaba sobre la posición de Donald Trump, y yo quiero hablar sobre lo que ha sido la posición de la República Dominicana, que hay mucha confusión en ese sentido, porque algunos dicen que República Dominicana ha sido ambigua en su actuación. República Dominicana lo que no ha hecho es... a nivel de población somos muy solidarios con el gobierno venezolano. Bueno, pero el tema es que República Dominicana quizá no lo comunica de la misma manera que lo hacen otros países, pero sus actuaciones han sido coherentes desde el último año. ¿Y por qué lo digo? República Dominicana votó en junio en la Asamblea General de la OEA por desconocer la elección convocada por Nicolás Maduro. Pero no solamente eso, República Dominicana votó por desconocer el régimen de Nicolás Maduro, pero no solo eso, República Dominicana copatrocinó, no que se sumó, que copatrocinó resolución en la Organización de Estados Americanos reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de la República de Venezuela. Que se suma a todos estos países que lo han reconocido. Y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, República Dominicana, a través del canciller de la República, en su discurso desconoce a Nicolás Maduro y nuevamente reconoce a Juan Guaidó. El hecho es que República Dominicana ha tomado la acción, lo que no ha hecho es relaciones públicas con eso. Así es. Y por eso hay mucha confusión en ese sentido. No es una diplomacia de hay que comunicar las cosas para que entendamos todo. No bueno, es una diplomacia. a veces es una estrategia también, porque no necesariamente hay que hacer relaciones públicas con todo. Para cerrar, ¿cuáles son las perspectivas, Catherine, de Guaidó? ¿Qué ves tú venir? Miren, lo que vamos a ver en los próximos días, yo no quisiera plantarme porque no estoy en la cabeza de Juan Guaidó. Él ha sido taxativo en que hay una ruta. Eso a mí como venezolana, no tanto como periodista, me da cierta tranquilidad. Y él habla de una transición. Es correcto. Se habla de 3 pasos fundamentales. Y esos 3 pasos fundamentales no son otros sino cese de la usurpación. Lo que tenemos en este momento es una usurpación del poder en Venezuela por parte de Nicolás Maduro y de toda la gente que está con él, porque no los va a calificar como de verdad quisiera. Después pasamos a un gobierno de transición que no está establecido el tiempo, pero hay un documento que ya se rubricó en el seno de la Asamblea Nacional que establece todos y cada uno de los pasos. No es un dibujo libre, hay una línea, hay un protocolo. Plan. Y finalmente pasaremos a un proceso de elecciones libres. ¿Por qué no convocar a elecciones de manera inmediata? Porque, señores, tenemos a un Consejo Nacional, es que tenemos a un Consejo Nacional Electoral que está totalmente plegado a Nicolás Maduro, a sus directrices y a sus órdenes. Son ellos los que lo nombraron a través del Tribunal Supremo de Justicia, también nombrado por Nicolás Maduro. En Venezuela se acabó la institucionalidad hace años. Hay una dictadura en proceso, hay procesos autocráticos. De esa manera no se puede hacer un proceso electoral libre, transparente y tal y como todos los venezolanos merecemos. Esto debe salir, Lili, con elecciones, con un proceso en el que Nicolás Maduro pase a una negociación. Se le ha ofrecido de distintas maneras negociar y le ha dicho, por cierto, tú que mencionabas a Donald Trump, una palabra que a mí me pareció muy interesante de su discurso, que fue: aprovechen, señores del gobierno de Maduro, la solidaridad o casi que el gesto de buena voluntad que ha tenido Juan Guaidó al ofrecerles una negociación. Excelente. Yo creo que también esto tiene un poco de carácter psicológico, eso está allí, pero... Somos seres humanos, políticos o no, en poder o no, somos seres humanos y sentimos. Para cerrar, ya nos quedan 30 segundos menos. Solo quiero que me digas, ¿ves perspectivas de Guaidó y de un nuevo gobierno pronto? Veo perspectivas de Venezuela que recupere la libertad que perdió. Ojalá. Sí, aquí, ahora, para el 2019. Amén. Dios mediante. Señores, así nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias a Catherine Hernández, tremenda periodista, y también a este politólogo, Yatzel. Yo dije bien, politólogo. No, politólogo no. Pero él parece eso. Yatzel Román, ya me aprenderé el nombre. Gracias por la sintonía. Mañana nueva vez aquí en su casa, la casa de todos, Lili, en CDN.